Saludos, buenas noches, jueves 17 de noviembre, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, en una jornada esta en la que vamos a poner punto y final a esta semana, a los programas de esta semana, con un programa, ya lo saben, el de los jueves, con media hora menos de duración, pero lleno de contenido y en el que vamos a hablar de salud, de naturaleza y también con el Padre Elías. Programa que, como siempre, también guardará un especial apartado para la solidaridad con los más necesitados. ¿Con qué? Con el juego de limón o Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Ye Limón Game o Juego de Limón, en el que nuestros colaboradores y entrevistados de esta noche, aquellos en los que la duración lo permita, bueno, pues podrán participar en el mismo y ganar una fantástica estancia, lo acaban de ver, en Las Caldas Villatermal, o ser solidarios con los más necesitados con un campamento de refugiados en India, a los cuales les enviaremos los fondos recaudados, modestos pero importantes, en Navidades. Bueno, tiempo ya para el programa, que comenzamos, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues si todos los años, allá por el mes de diciembre, el turrón vuelve a casa por Navidad, lo que en el mes aproximadamente de noviembre llama a la puerta de nuestros hogares es el virus de la gripe, un virus cambiante, ya que no todos los años es idéntico. Bueno, para hablar de la gripe, de sus síntomas y sobre todo de su tratamiento, se encuentra esta noche con nosotros José María Fernández Lacín, médico y presidente de SANFIC, que es la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo que por estas fechas es previsible la visita de la gripe en nuestros hogares. Bueno, ¿cómo se presenta el virus de la gripe para esta temporada 2016-2017? Como si fuera una temporada de fútbol. Bueno, es una temporada, digamos, normal. El virus de la gripe es un virus cambiante en el sentido de que es un virus muy malo que tiene la capacidad de modificarse cada año o cada poco para defenderse de nuestras defensas, de nuestras células inmunitarias. Entonces es capaz de cambiar y periódicamente va adaptándose a las defensas del cuerpo humano, cambia y entonces consigue seguir infectando a pesar de que nuestro organismo crea anticuerpos e intente eliminarlo, ¿no? Por eso es un tema fastidiado, porque aunque sea el mismo virus de la gripe, pues hay muchas variantes del virus que tienen números y letras y estas cosas. Eso sonará cuando hablan de la gripe A, gripe no sé qué. Entonces eso es el tema que utilizan los científicos para clasificarlo y para diferenciar los virus que van cambiando, digamos, de una temporada a otra. ¿El de este año, por lo visto hasta ahora, es especialmente peligroso o es un virus normal? No, se considera normal. A ver, el virus cambia periódicamente y está establecido por los estudios que hay, porque es un virus muy estudiado, que cada 20 o 30 años cambia muchísimo. O sea, es prácticamente, para entendernos, como si fuera un bicho nuevo. Sí. Y entonces, al cambiar tanto y funcionar como un bicho nuevo, es cuando puede producir una epidemia mucho más importante de lo normal, que es lo que se llaman las pandemias, y lo que hace que haya una gran infectividad, que se haya muchas personas infectadas, porque es como si fuera de repente un virus completamente nuevo, y esos son los que producen problemas y pandemias y epidemias especialmente virulentas. Este año, esta temporada, no toca el que haya cambio gordo de virus, con lo cual es una temporada de gripe en principio que se plantea sin especial virulencia, ¿no?
¿Estamos muy lejos de ese cambio de ciclo de 20-30 años en el año actual? ¿O? Sí, estamos lejos porque hace poco hubo, cuando el tema este de la gripe A, de hace unos 8 años o así, puede decirse que fue el último cambio, entre comillas, gordo. Y entonces hay que esperar que tarde unos cuantos años, porque aunque es listo, no lo es tanto, en volver a readaptarse, a eliminar ese y quitarse, digamos, de encima las defensas habituales del organismo. Y bueno, y también es un virus un poco, digamos, es muy heterogéneo, muy hábil, porque es capaz de infectar no solo a los hombres, sino que es capaz de infectar también a las aves, a los cerdos. Claro. Entonces tiene muchas posibilidades donde alojarse, donde prosperar, etcétera. Es un virus muy cabrito, el de la gripe. Claro. Bueno, ¿cuál es la población de riesgo principal en Asturias? La población de riesgo principal son personas que ya tienen enfermedades crónicas o personas que pueden tener alguna patología que, entre comillas, les debilite o que les haga más vulnerable a una infección, ya sea vírica o cualquier otra, en concreto a la de la gripe, como pueden ser personas con enfermedades respiratorias crónicas, asmáticos, EPOC, personas con diabetes. Son personas que tienen mayor riesgo. Y después, fundamentalmente, los ancianos o personas mayores de 65 años, que podemos poner la barrera ahí, que aunque no sean ancianos, pero bueno, a partir de esa edad son personas más vulnerables y que la gripe les puede afectar más. Y entonces ahí es donde, digamos, se centra la campaña de vacunación y donde intentamos, pues, parar, por un lado, la cadena epidemiológica y que no se transmita de unos a otros, y por otro, evitar también el daño que a estas personas mayores de edad, de más edad, por decirlo bien, o personas con enfermedades debilitantes, puedan afectarse con la gripe y pueda complicarles la vida de una forma a veces severa, porque la gripe es una infección dura que produce muchos dolores musculares, malestar, y la gente que enferma de gripe lo pasa mal, ¿no? Incluso puede llegar a provocar consecuencias fatales. Claro. ¿Es importante vacunarse? ¿Es necesario vacunarse? A ver, en las personas de grupos de riesgo, el personal sanitario, los profesores, gente que está en contacto en servicios públicos, es importante vacunarse. Y nosotros decimos a las personas mayores que es muy importante porque podemos sufrir catarros, podemos tener faringitis, podemos tener bronquitis, podemos tener muchas enfermedades respiratorias, pero gripe la tenemos pocas veces, y cuando cogemos una gripe normalmente la gente se acuerda de haberla pasado, ¿no? Claro. Tiene esa sensación que a veces te cuentan en la consulta, que te dicen que es como si les hubiera pasado un camión por encima. Cierto. Pues esa es la sensación que tiene la persona que tiene una gripe. El catarro es otra cosa, puedes tener catarros, faringitis, infecciones respiratorias de mayor o menor intensidad, pero la gripe en general la gente que la ha padecido la reconoce y la explica muy bien. Y esto que algunas personas dicen, es que la vacuna me causa daño, o sea, me causa perjuicio. Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, nos decían en la Facultad de Medicina que nunca se puede decir nunca en medicina. Sí. Pero en este caso se puede decir que nunca una vacuna de la gripe puede provocar gripe. Bien. O sea, nunca. ¿Por qué? Porque es imposible. Los virus de la... Imposible, si la vacuna está bien, claro. Porque los virus de la gripe, o la parte de los virus que nosotros ponemos en la vacuna, son virus muertos, para entendernos, son cachos de virus. Bien. Y un cacho de virus no puede provocar infección porque no hay virus. Por lo tanto, es imposible que provoque la gripe. Otra cosa es que pueda dar reacciones locales, claro, que coincida con un cuadro catarral, que la gente que es alérgica al huevo y la vacuna lleva proteínas de huevo para vehicularla, lleva una serie de cosas en las que colocamos esos cachos de virus para poder inocularlos bajo la piel, y pueden dar reacciones locales. A lo mejor a alguien le puede dar una reacción más general de tipo pseudoalérgico, alérgico, en pocos casos, pero provocar gripe, como les digo yo a mis pacientes, es imposible que la gripe le haya provocado, la vacuna le haya provocado gripe, porque no está el virus, y si no hay virus no hay gripe. Claro. Por otra parte, hay quien dice, la frase está en la calle, usted la oiría 1000 veces como yo,
Si tienes gripe, una semana sin tratarlo, 7 días con tratamiento. ¿Esto es así? Hombre, la gripe dura más que un catarro, que una faringitis o un cuadro respiratorio normal, que suele estar entre 2, 4, 5 hasta 7 días. La gripe puede durar una semana con síntomas importantes y a veces unos cuantos días más para recuperarte, porque es una infección, ya digo, fuerte y que provoca un gran malestar general a la gente, dolores musculares, fiebre alta, tos, mocos, las otras cosas que dan los catarros, pero lo que caracteriza el cuadro de la gripe es un cuadro que nosotros llamamos de síndrome general, o sea, la persona se encuentra muy mal, con dolores generalizados, tal, aparte de posibles síntomas localizados respiratorios, ¿no? Pero se encuentra mal, débil, cansado, con dolor general, o sea, da un paso y le duele. Sí, sí. De esto que coloquialmente dice que me duelen hasta las pestañas, porque cuando me muevo me molesta todo, pues ese es el cuadro que produce. ¿Y hay manera de prevenirla? La vacunación. La manera de prevenir la gripe es la vacunación. Solo y evitar, por un lado, y luego evitar también el virus se transmite por las gotitas cuando respiramos, por la saliva o por el contacto muy directo de piel sudada con, por ejemplo, la boca, algo así, ¿no? Pero normalmente el virus, en cuanto está expuesto al sol o a fuera, digamos, del organismo, se desactiva y muere. Entonces, hay que tener cuidado para no... Por ejemplo, los japoneses en esto son muy escrupulosos. Cuando tiene un catarro se pone la mascarilla. Sí. Hay que evitar, si tienes tos, poner la mano, no toserle a nadie encima, evitar el contacto directo, lo típico que vas a ver a un familiar, a un niño, los besos, el compartir la cubertería, pues estamos comiendo una tapa, un pincho y utilizamos el mismo tenedor para coger las patatas, yo qué sé. Claro. Esas cosas en las que se pueden poner en contacto, digamos, la saliva, las gotitas microscópicas que se hacen al estornudar o incluso al respirar de una persona con otra, ahí sí puede haber contagio. Claro. Lo que pasa que, claro, el virus, aunque sea muy listo y muy cabrito, como dije antes, claro, dura X tiempo vivo, entonces se transmite desde unos pocos días antes, 1 o 2 días antes de que la persona que tiene la gripe la padezca, 1 o 2 días antes ya puede contagiar y hasta 5 o 7 días después. Entonces puede contagiar mientras tenga la gripe, 1 o 2 días antes que el que la tiene no se da cuenta y unos días después, que esos es los que hay que tener cuidado. Entonces, con la vacunación y teniendo cuidado las personas que tengan cuadros catarrales o teniendo cuidado en general de no echarnos el aliento unos encima de otros, poner la mano delante cuando se tose, no estornudarle a uno encima y no compartir, digamos, cubiertos, pañuelos o cosas que tengan secreciones, por ejemplo, como el sudor o la saliva, pues evitaría el contagiar. En gran medida, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la población de riesgo. ¿Los bebés también son población de riesgo o tienen tratamiento diferencial? ¿Cómo va esto con los más pequeños de la casa? Los más pequeños también, lo que pasa que los más pequeños de la casa son muchísimo más fuertes que los adultos, si no digamos ya que los abuelos. Entonces, esos aguantan mejor la gripe, pero también son un grupo que la pueden transmitir porque están muy juntos en el colegio uno a otro y hay que tener cuidado especialmente con los bebés. Los bebés a partir de los 6 meses se podrían poner la vacuna antigripal y ahora se han desarrollado nuevas vacunas específicas para los niños, que de eso saben mucho más los pediatras que yo, pero bueno, que son por vía intranasal y esas sí son de virus y son vacunas especiales para los niños. Pero bueno, sí que los niños pueden coger la gripe y pueden transmitirla. Y a niños que puedan tener especialmente riesgo por conviventes con gente que tengan déficit de inmunidad o niños que estén escolarizados tempranamente, podrían vacunarse. Ahí ya hay que pedir consejo al pediatra y la campaña de vacunación, salvo en los niños asmáticos y algunos niños inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas, no entra dentro de lo que es la campaña específica de la Consejería de Salud, que sí que podría entrar estos niños que te digo. En la población general infantil, o sea, de niños de más de 6 meses y hasta los 14 años, ya te digo que ahí hay otras cosas, hay estas vacunas nuevas que han empezado a comercializarse este año en España, bueno, sí,
recientemente en esta temporada en España, y ya llevan comercializadas algunos años en países de Europa y Estados Unidos, y ahí tendrían que consultar al pediatra, que es el más sabe de estas cosas. Pero bueno, los niños pueden afectarse igual que cualquier otro adulto, porque se transmite, pues eso, por la vía respiratoria, y igual que pueden coger un catarro, pues pueden coger una gripe también, ¿eh? Claro. Y para finalizar, ¿qué complicaciones? Vamos a ponernos en el peor de los casos. ¿Qué complicaciones puede traer una gripe no tratada, no atajada? Una gripe no tratada, no atajada en una persona mayor debilitada por una enfermedad crónica puede llegar incluso a provocarle un desenlace fatal, puede ser un cuadro grave. Cuanto más debilitada y más mayor, más problemas. O sea, hay que tener cuidado con ello. Y luego pensar que la vacuna de la gripe es un tema de estandarización internacional, que es una vacuna segura, que cada año por los centros internacionales de control se intenta averiguar qué virus es el que es prevalente, cuál vacuna es la que hay que utilizar a nivel mundial, y que es un tema muy estudiado, y en fin, que un pinchacito de la vacuna te puede evitar muchos problemas. Sin duda. Pues José María Fernández Lacín, médico y presidente de Sanfic, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Y solamente dos cosas. Uno, esperar que este año no nos coja la gripe. Si nos coge, Pues que sí, sea lo más leve posible, que se quede en catarro, a poder ser. Y dos, vamos a participar en el juego de limón, a ver si hay suerte y hay pericia. Vamos a ver, hay que tratar de colocar la moneda ahí encima. A ver, estas cosas, colocar la moneda aquí encima y que no se caiga. Tal cual, tal cual. Bueno, pues a ver si parece tengo, sencillo, pero, a ver si tengo pulso. Pero no. Madre mía. En este caso, fondos Nada, no destinados duró a la solidaridad. ni un segundo. No duró nada. Muchísimas gracias, vosotros. doctor, por estar esta noche con nosotros. Y nosotros nos vamos a la publicidad y rápidamente volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues como todos los jueves cambiamos de tema y vamos a hablar a continuación del mundo animal con Luis Laria. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos exactamente el otro día. Hablábamos de la exposición de cefalópodos que podemos visitar en el Parque de la Vida, la más importante de Europa, una de las más importantes del mundo. Lo habíamos dejado, íbamos repasando uno a uno los ejemplares que allí tenéis, lo habíamos dejado con el Vulcanotopus y vamos a ir, quedamos en tus manos, para ver el siguiente, que vamos a ver ya en imágenes. Efectivamente. Estábamos hablando del Vulcanotopus, que era un ejemplar que vivía a gran profundidad y además en alta temperatura, y ya aquí tenemos un Cirroteutis, que es un calamar que se denomina calamar vela. Calamar vela porque realmente tiene una prolongación de todo lo que es el manto, digamos que tiene además un cuello que se exterioriza y que es como si fuese tremendamente elástico, es muy largo, tiene un diámetro muy escaso en todo el cuerpo, pero después es muy largo, puede llegar a alcanzar perfectamente 1,65 m de longitud, y nada en muchísimas ocasiones en vertical, por eso se le denomina calamar vela. No se sabe por qué, pero bueno, cada uno sabe la competitividad que quiere tener en este caso en el hábitat en el que realmente vive. Y ya digo, es muy fácil de observarlo completamente en vertical, absolutamente en vertical, de una forma bastante estática. Fue filmado en varias ocasiones ya, vive hasta los 1.200 metros de profundidad y además tiene órganos fotóforos también. Los órganos fotóforos, los órganos luminosos, son bastante característicos en muchísimos cefalópodos. Tiene además una especie de roseta, que son precisamente las dos aletas, por decirlo así, que están en la parte final del manto, unas especie de rosetas que además van oscilando como si fuesen, parece casi la falda de una bailarina cuando se está moviendo, de una forma curiosa, ¿no? ¿En qué aguas nos podemos encontrar? Esta es en el Atlántico, aparece en el Atlántico, aparece también en el Índico y en el Indo-Pacífico. Es precisamente donde se le da el nombre del nombre, este nombre común de calamar vela. ¿Pasamos al siguiente? Sí, pasamos. Vamos a ver el siguiente entonces.
Ahí lo tenemos. Bueno, este es uno de los más raros que tenemos nosotros allí en el Parque de la Vida. De las 137 especies que tenemos, esta posiblemente sea una de las más singulares. Singulares porque además es una gran desconocida. Podríamos decir que es un pulpo, porque tiene, digamos que lo que es el manto, digamos que escuetamente desarrollado, y además, digamos que está ya directamente conexionado con la cabeza sin tener un cuello como pueden tener los demás. En realidad, cuando lo observamos la primera vez, encontramos algunas anomalías que nos parecían bastante singulares, y precisamente hablándolo con Ángel Guerra, que es un colaborador nuestro del CSIC, pues él también incluso lo desconocía. Hemos visto que después de mirarlo con lupa primero y después al microscopio, observamos que tiene una gran cantidad de pelos por su cuerpo. Digo pelos entre comillas, porque son muy parecidos a los cabellos nuestros, aunque muy cortos y transparentes, casi transparentes. Él en realidad es gelatinoso, es una estructura muy pastosa, muy blanda, gelatinosa, y lo que tiene, o por qué en realidad tiene los pelos, pues es también otro mecanismo de competitividad. Es una forma atractiva, singular, fácil y cómoda de hacerse con la alimentación. Se alimenta de elementos, de organismos periféricos, como puede ser el plancton, etc. Y resulta que lo que hace es simplemente, como se le queda pegando al cuerpo, pues él lo único que tiene que hacer es ir buscándoselo por el cuerpo y comiéndoselo. Claro, es muy singular. Realmente yo creo que es uno de los más atractivos en cuanto a lo que es esas cosas raras que podemos encontrar en los cefalópodos. Hay cefalópodos gelatinosos, incluso a veces algunos muy grandes, que parecen casi una estructura como salpas, cefalópodos que pueden llegar a pesar perfectamente entre 40 a 50 kilos, y este es uno de ellos, pero que no alcanza nunca más de los 350 gramos. Claro. ¿Este en aguas de...? Este está en aguas tropicales y subtropicales. Vamos con el siguiente, entonces. Bueno, este es muy bonito, este es un pulpo que además tiene precisamente en lo que son la propia corona de las ventosas, ahí tiene también una subcorona, unos subgarfios, que lo que hacen es que se fije muy fácil a cualquier presa, ¿no? Es un pulpo pequeño, no alcanza más de los 32 centímetros de longitud, es realmente bonito, muy espectacular, y tiene además una condición, que es que expulsa una especie de como todos los cefalópodos expulsan tinta, pero es una tinta oscura, es una tinta obviamente, pues podríamos decir un azul muy intenso, tirando a negro o gris, y en el caso de este expulsa una tinta amarilla. Esa tinta amarilla en realidad puede ser precisamente una secreción amoníacal, porque huele tremendamente amoníaco. Sí, es un olor tremendamente pestilente. Posiblemente sea también otro atractivo que él desarrolla para, en este caso, ser todo lo contrario a lo que puede ser atractivo, como ser defensa, un repelente, ¿no? Claro, entonces, efectivamente, pues que alguien en un momento determinado, esto está podre, no queremos saber nada de ello, porque en realidad el olor, cuando lo expulsa o cuando se abre el ejemplar, es idéntico a cuando un calamar está en descomposición, pero que ya lleva 2 o 3 días. Nauseabundo. Sí, es muy interesante. Sí. ¿Este dónde nos lo podemos encontrar? Este nos lo podemos encontrar en el Indo-Pacífico también, en aguas generalmente cálidas. Vamos con el siguiente. Bueno, este es otro como muy parecido al que estábamos hablando el otro día, precisamente del Vulcanotopus hydrothermalis. Este también está en zonas de altísima temperatura. Tiene lo que es la base lo que son los brazos, en realidad crean una membrana intermedia en el 50%, y cuando nada parece como cuando se abre un paraguas, de una forma espectacular. Además alcanza unas velocidades importantes porque genera una compresión de los brazos y entonces expulsa una gran cantidad de agua a presión, por eso realmente es muy rápido en las condiciones de escape. Tiene camuflaje, aquí lo vemos muy blanquecino, diríamos que es un color hueso tal como lo vemos aquí, pero cuando lo vemos en realidad es de un color rojo vinoso muy intenso, y puede llegar a tener hasta unos colores azulados, o sea, va cambiando unas tonalidades. Podríamos decir que es
es un poco semafórico, está cambiando constantemente de color y además son colores tremendamente intensos. Estos viven a poca profundidad, no alcanzan mucho más allá de los 300-350 metros y, por ejemplo, en las zonas de Australia son relativamente frecuentes, aquí no. Vamos allá con el próximo. Bueno, este es muy curioso. Este es un ejemplar realmente singular. Todos esos puntos que vemos por ahí un poco oscuros, que en realidad es por la sombra, esos son puntos fotofóricos, o sea, cada uno de ellos es un minúsculo órgano luminoso. Por lo tanto, no solamente los tiene en el manto, como lo estamos viendo en la parte superior, que es una especie de verrugas que tiene ahí, sino que después incluso en toda la cabeza y los brazos. Esos son órganos fotóforos que emiten luz, por decirlo así, ¿no? Tienen una sustancia que se denomina fotoforina. Pero lo más curioso de este ejemplar, bueno, tiene muchas curiosidades, entre ellas que, por ejemplo, la hembra puede llegar a ser hasta 55 veces más grande que los machos. O sea, los machos son tremendamente pequeños al lado de ellos. Estos en realidad son machos. La hembra, estos miden unos 8 centímetros y la hembra puede medir perfectamente pues, 85 o 90 centímetros. En el caso de estos, además hay una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, aquí estamos viendo el ojo derecho, por decirlo así, pero en vez de decir el ojo derecho, podríamos decir el ojo de abajo. Como el ojo de abajo. Sí, claro, porque es que el otro ojo, el que tiene a la izquierda, que nosotros ahora mismo no lo estamos viendo, es muchísimo más pequeño. Ajá. Entonces, en esa condición que hablábamos de la competitividad de las especies, cada una de ellas busca la alternativa de poder generar recursos que no tengan que estar siempre pensados por otros elementos, ¿no? Entonces hay que ser un poco singular, hay que ser un poco, digamos que diferente para que realmente puedas tener una capacidad de superación en los espacios donde vives, ¿no? Y competir con las demás especies. Aunque viva con otros calamares, todos los calamares podríamos decir que miran hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea que ven lo de la derecha y ven lo de la izquierda, pero piensa de forma diferente y ve de forma diferente. Entonces, ¿qué hace? Ve más hacia arriba y hacia abajo. Entonces, obviamente, mirando hacia arriba tiene más potencial lumínico, el ojo es más pequeño porque no necesita una estimulación. Sin embargo, el ojo, que es muy grande, pero muchísimo más grande que el otro, es el que mira hacia abajo porque va a mirar hacia la profundidad, hacia la oscuridad, y entonces necesita tener más diámetro, ¿no? Más campo. Es algo muy curioso. No hay ningún ser vivo, ninguna especie que no tenga una diferencia junto a las demás, ¿no? Siempre vamos a encontrar un animal que tiene un mecanismo, que tiene un atractivo, que tiene una condición, que tiene una forma de interactuar en el ecosistema diferente a otros. Es la única alternativa, porque si no, aquellos que quieran exclusivamente ser igual que el otro tendrían que pasarlo, digamos que bastante difícil, porque verdaderamente mal. Muy mal, efectivamente. Entonces lo interesante es decir, bueno, tú que no eres capaz de esto, yo voy a ser capaz de otra cosa para que no seamos iguales, ¿no? Y realmente en este caso estas hembras, por ejemplo, se pueden encontrar a veces con unos harenes tremendos. O sea, es el harén inverso al que conocemos normalmente los seres humanos, que un hombre pues podría tener 20 o 30 mujeres allí pues en los países islámicos. Sin embargo, aquí no creo que sea islámico ni mucho menos, porque estos aparecen también aquí en el Cantábrico. Aquí hemos tenido alguna hembra de hasta casi 16 kilos y decir que pudimos encontrar una no tan grande, una de unos 70 centímetros, que tenía en total 62 machos con ella. O sea, al capturarla en el arte de arrastre, estaban con ella otros 62 ejemplares. Los ponía locos. O sea que imagínate tú qué belleza, qué maravillosa hembra en ese mundo. Ahí se ve, ahí se ve. Donde todos iban. Ahí sí es verdad que no hay mecanismos de competitividad. No, para nada. Hay nada más que hay una forma de interpretar. Ahí bien que dice la frase de eligen ellas. Sí, eligen ellas, y nunca mejor dicho, porque además, mira, entre los cefalópodos hay una cosa muy curiosa. Generalmente, por ejemplo, todos los seres vivos, el altísimo porcentaje de ellos, incluyéndonos a nosotros, comienza la reproducción en el momento de la cópula. Bueno, pues en el tema de los cefalópodos, en una gran parte de ellos no es así. Comienza la reproducción en el momento que la hembra le dé la gana.
O sea, si hay una fecundación, obviamente comienza en el momento de la fecundación. Pero, por ejemplo, en los que tienen pene, que tienen, digamos que tienen un órgano reproductor y que es como si fuese un símil de una cópula, esos no pinta nada el macho para decir voy a ser papá dentro de no sé cuánto. No es cierto. No lo vas a ver nunca. Claro. Porque va a ser cuando ella diga, bueno, pues hoy no estoy cómoda para comenzar a tener, digamos que, bebés, pues voy a esperar un año. O sea que él está esperando a ver, ¿los tendría o no los tendría? Claro. Fíjate. Qué curioso. Es curioso, sí. Bueno, no se da solamente en los cefalópodos, no te creas. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, No, ese ya lo vimos antes. lo vimos antes. Estaría repetido entonces. Entonces, bueno, pasaremos al siguiente. Sí. Este lo teníamos repe, entonces. Ahí. Bueno, este recreó, recuerdo hace unos 4 años, un dibujante argentino, Michel Mendiet, que él es francés, pero lleva toda la vida en Argentina. Y bueno, pues tiene 3 hijos argentinos y decía que los 3 hijos le decían que por qué no hacía un monstruo marino. Entonces, buscando, pues él decía que estuvo buscando por internet monstruos. Y resulta que vio este calamar. Vio este calamar, vamos a decir pulpo, ¿no? Da miedo. Y vio el autor y entonces se dio cuenta que era propiedad de Cepesma. Y nos llamó. Anda. Y hizo una historia muy bonita sobre en este caso, un monstruo marino que vivía en el Golfo de Vizcaya y que veraneaba en las landas francesas y trabajaba en el País Vasco. Y era un monstruo extraordinario que hacía esos recorridos. Este es muy curioso porque además este tiene los ojos, es de los pocos cefalópodos que podemos encontrar que lo que es en realidad, digamos que en este caso el ojo sí que es redondo, Sí. pero después la pupila no es redonda. No tiene una pupila convencional no, lo tiene como si fuese una estrella, igual que una estrella de mar, así es la pupila. Es muy curioso. Y este también tiene una capacidad de mimetismo tremendo. Se asocia a una roca, se asocia a la arena, se asocia a las algas y adquiere exactamente los mismos colores que pueda recibir y tener en el entorno. Este es tóxico. Si lo comemos, podemos llegar a tener problemas bastante serios. Diarrea en un primer momento ya totalmente asegurada. Y después algunos problemas más importantes como una defloración intestinal galopante que parece ser que se tarda bastante tiempo en recuperar de ella. Feo y tóxico. Vamos con el siguiente. Uy. Bueno, esto es una sepiola, es una sepia, la más parecida que tendríamos aquí sería la sepia común que tenemos nosotros aquí. Esta lo que tiene es que tiene muy largos los 2 tentáculos, tiene los 8 brazos como todos los octópodos y como todas las sepias, pero pues tiene muy largos los 2 tentáculos. Esos 2 tentáculos que los dispara como si fuese un látigo y que le facilita, digamos que, capturar a las presas. Esta vive generalmente en zonas de algas, que además es donde también se va a reproducir. Todas estas sepias lo que hacen es atar con los propios brazos y con los tentáculos lo que van cogiendo, digamos que los huevos y los van atando como si fueran unos racimos en los troncos de las algas. Y lo curioso es que incluso aquí todavía se puede ver un poco en el manto. El manto de ellas, incluso después de muertas, son idénticas a las algas en las que hubieran estado residiendo. Exactamente igual, quedan como si hubiese sido, bueno, pues un copia y pega automáticamente del alga. Un mimetismo absoluto. Es un mimetismo, pero es un mimetismo que se prolonga incluso en el tiempo después, incluso de muerto, porque generalmente un calamar después de que se muere, obviamente ya las células ya no le dan facultad para seguir manteniendo el color que está en vivo. Sin embargo, esta la sigue manteniendo durante bastante tiempo. Vamos con el siguiente. Vamos a apurar las imágenes para ver si nos da tiempo. Bueno, esto no es un cefalópodo en sí, sino que es una glándula de un cefalópodo. Eso que vemos ahí, que está ahí, podríamos decir que es un ojo cerrado, porque si estuviera abierto sería muy redondo y podríamos decir que el tamaño real
El tamaño real de ese que estamos viendo ahí en la foto es una pelota de ping-pong. Es la glándula fotofórica de un Tanningeanae. Es el órgano más importante que existe en la naturaleza con capacidad lumínica. Imagínate un ejemplar de estos, por ejemplo, tenemos algunos de 137 kilos. Esas glándulas, como si fueran pelotas de ping-pong, dos, en el primero y en el tercero de los brazos. A partir de los 200 metros de profundidad ya no existe la luz en el Cantábrico, por lo tanto es igual que dos linternas. Es algo realmente espectacular. Ahí tenemos algunas anécdotas, no tenemos tiempo ahora para contarlas, pero algunas anécdotas extraordinarias, pensando pues una chica que estaba haciendo prácticas con nosotros y al apagar la luz, quedar el reflejo en la bata y pensar que era un alien, porque se estaba moviendo incluso la bata todavía con el movimiento de la puerta, ¿no? La fotoforina es una de las sustancias que también está presente en muchísimos de los cefalópodos. Vamos a ver si nos da tiempo a los dos que quedan rápidamente. Bueno, este es un calamar ya de cierto porte, puede llegar a alcanzar perfectamente los 12 kilos. Este es un Omastrepes bartrami, se denomina pota saltadora. Se denomina pota saltadora porque sale fuera del agua y va a 2 metros más o menos de altura sobre la superficie del agua, digamos que en este caso planeando, va moviendo las aletas a modo de vuelo como si fuese un ave, pero obviamente va por la fuerza que sale del agua, alcanza incluso los 25 o 30 metros de longitud en ese vuelo y es un ejemplar que aquí en Asturias aparecen moribundos en muchísimas ocasiones en primavera y en otoño. Nosotros tenemos algún caso incluso de macho y hembra que aparecen vivos, moribundos, por ejemplo, como ocurrió en la playa de La Palmera en Candás. Es una anécdota que además hubieran aparecido los dos, en este caso macho y hembra, moribundos, posiblemente, bueno, pues no sabemos por qué razón, pero uno de ellos, sobre todo después al abrirlo, nos dio la sensación de que había tenido algún problema con petróleo o similares. No podíamos determinar lo que eso fuera muerte, pero lo curioso es que el otro no tenía nada y también había muerto. No creo que hubieran muerto abrazados allí o hubieran llegado abrazados a la playa, pero de estos hay muchísimas anécdotas, sobre todo en la guerra civil. En la guerra civil y sobre todo, bueno, pues los marineros que estaban por la noche, pues pensaban que eran incluso torpedos de submarinos que salían del agua. Uno de los que relataba todas estas leyendas fantásticas, y muy bien por cierto, era, bueno, pues el malogrado y ya muy querido Peltop, que del que hablamos un día hace unos meses. Efectivamente. Luis, tenemos que dejarlo aquí, recalcar que esta exposición se puede visitar en el Parque de la Vida a diario. Sí, todos los días, menos los lunes, que está cerrado por descanso, pero todos los días se puede visitar. Nos queda uno que recuperaremos con el tema del que hablemos la próxima semana. Como Los Inmortales solo pudo quedar uno y fue el que quedó. Vamos a ver cuál fue este. Luis, muchísimas gracias por estar otra noche con nosotros, acercándonos, bueno, pues esta fantástica colección que ya se puede visitar en el Parque de la Vida, muy cerquita de Luarca. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos rápidamente a publicidad para afrontar ya lo que es la parte final del programa de hoy. Hasta ahora. Y para finalizar la noche del jueves y para finalizar para nosotros la semana, vamos a hablar, como siempre, a estas horas con el Padre Elías. Elías, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Y tú bien también. Yo bien también. Vamos a afrontar un capítulo más, un programa más, para hablar de mente inconsciente, consciencia cerebral, extracorporal y cósmica, si no me equivoco. Bien, porque si es importante la consciencia, el mundo consciente, es todavía más importante y más misterioso el mundo inconsciente, pero inteligente. Entonces yo tengo una especie de adagio que formulo en estos términos. Donde hay información, hay conocimiento. Sí. Y donde hay conocimiento, hay inteligencia. Sí. Aunque esa inteligencia sea inconsciente. Y de este aspecto de la inteligencia inconsciente voy a hablar hoy. En primer lugar,
hay una mente inconsciente Sí. en el funcionamiento de los órganos vitales, tanto de la persona humana como de los animales biológicamente más evolucionados. Enumero 4 o 5 órganos vitales y cómo funcionan con una alta inteligencia y sabiduría. Por ejemplo, el corazón es un órgano vital. Sí. Cómo el corazón sabe distribuir la sangre a través de arterias, a través de venas, a través de vasos capilares, de forma que llegue a los últimos extremos del cuerpo humano. Sabe pues contraerse y dilatarse, y a través de esta contracción y dilatación asegura el riego sanguíneo en todo el cuerpo. Sí. Bueno, el corazón tiene una sabiduría en su funcionamiento extraordinaria, aparte de que funciona, ya antes de nacer está funcionando. Ya está funcionando, sí. Otro órgano vital, los pulmones. Los pulmones saben extraer del aire el oxígeno que necesitamos para vivir, ¿verdad? Entonces es otro órgano especializado en esta función de absorber los nutrientes aéreos, Sí. el oxígeno, Sí. ¿verdad? Sí. Otro órgano vital, el estómago. El estómago sabe transformar los alimentos, sabe absorber los nutrientes y desechar lo que ya no nutre, no alimenta las células, Sí. ¿verdad? El metabolismo de nuestras digestiones. Los intestinos, delgado y grueso, saben también desechar todo el resto de lo que ya no sirve para alimentar las células. Sí. Entonces, en cada uno de estos órganos vitales hay una sabiduría, hay una inteligencia asombrosa, ¿verdad? Porque no, vamos, puede haber equivocaciones, como hay equivocaciones también en los grandes pensadores, ¿eh? En las máximas inteligencias a veces el mejor maestro pues comete un error. Sí. Bien, entonces esta es la mente inconsciente o la inteligencia inconsciente, ¿verdad? En este caso. Y pasamos a otro tipo de conciencia, la conciencia que funciona en el cerebro, en el sistema nervioso central. Bueno, doy unos rasgos que ayudan a entender un poco el misterio de nuestro cerebro. El sistema nervioso central está formado por una finísima capa de muy pocos milímetros de espesor. Concretamente en el lóbulo occipital Sí. hay 1 milímetro con 25 fracciones de milímetro. Y en el lóbulo frontal, que es donde se realiza, por ejemplo, el pensamiento abstracto y el lenguaje, pues tiene un espesor de 4 milímetros. Bueno, entonces el sistema nervioso central es el órgano corporal encargado de los actos conscientes y de las decisiones libres. Sí. Hay otras zonas del cerebro, por ejemplo el límbico, la zona límbica, que es la zona de las emociones. Pero la zona del pensamiento consciente y de las decisiones libres está ubicado en el sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central o la corteza cerebral está estructurada en 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, del pensamiento lógico y racional, ¿verdad? Sí. Abunda más en el hombre que en la mujer. El hombre es más lógico, es más racional, es más teórico que la mujer. El hemisferio derecho es el órgano de la intuición y de la síntesis y funciona con más riqueza en la mujer que en el hombre. La mujer es más intuitiva, menos lógica, pero más intuitiva, ¿verdad? Ya hemos hablado alguna vez de lo que diferencia la intuición del razonamiento lógico. Bueno, entonces esos 2 hemisferios, el izquierdo lógico, el cartesiano, y el derecho el intuitivo o el femenino, ¿verdad? O el místico, también el místico, ¿verdad? Además, bueno, estas características, entonces, la conciencia dentro de la persona humana se desarrolla en una zona muy concreta y muy reducida de la cabeza. Sí, De la cabeza.
Y pasamos a otro tipo de conciencia que ya no está en el cerebro, ni siquiera en el cuerpo. La conciencia extracorporal. Sí. Está demostrado hoy científicamente que en la muerte clínica y en la muerte definitiva, la conciencia sobrevive fuera del cuerpo. Y no solamente sobrevive, sino que perfecciona su autonomía y perfecciona su capacidad cognitiva. Sí. Hay casos, por ejemplo, que llaman poderosamente la atención en muertes clínicas, ciegos de nacimiento, los dan por muertos clínicamente porque hacen un electroencefalograma y sale plano, Sí. no hay ninguna actividad bioeléctrica en el cerebro. Entonces, después de reanimarlos, recuperan y narran ante el médico y la enfermera cómo ha sido su conversación al lado de lo que creían que era un cadáver y cómo iba peinada o cómo iba vestida la enfermera. Ciegos de nacimiento. Sí. Entonces, hay una conciencia que actúa a través de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, y hay otra conciencia que llaman conciencia extrasensorial, que actúa con independencia de los sentidos corporales. Sí. Bien, esto está demostrado en las muertes clínicas hoy, en los que son reanimados, y después de ser reanimados, no solamente dicen cómo iba vestido el médico o la enfermera, sino que en niños de 4 y de 5 años, una vez que los reaniman, cuentan que han tenido un encuentro con su abuela, que se había muerto muchos años antes de nacer él. Y no solamente dice esto, sino que da datos personales ante sus padres y dicen sus padres, efectivamente, esta ha sido tu abuela, ¿cómo has podido conocerla si nunca la has visto, nunca hemos hablado de ella delante de ti? Bueno, pues hay un encuentro con los muertos desconocidos, con el más allá, ¿verdad? Entonces es la conciencia extracorporal. Hoy se sabe que no solamente sobrevive, sino que sobrevive evolucionando. Y aquí entramos en el mundo de las múltiples moradas celestiales de que habla el Evangelio. Sí. Hay muchos niveles de conciencia en el más allá, como hay muchos niveles de conciencia en el más acá. La conciencia de un recién nacido es muy pobre, es casi nula, ¿verdad? Claro. Puede luego, en el plazo de 30, 40 o 50 años, llegar a ser Nobel de Medicina o de Física o de Biología. Sí. Pero al nacer somos más pobres intelectualmente que los animales. Sí. Bien, y luego avanzamos y tenemos, además de la conciencia extracorporal, la conciencia cósmica y los archivos acásicos. ¿Qué son los archivos acásicos? Bueno, he buscado en internet estos términos y se trata de una especie de memoria cósmica. No hay ningún acontecimiento en el cosmos que no quede fotografiado, registrado en un tejido cósmico, antiguamente lo llamaban el éter, Sí. ¿verdad? Pero bueno, lo mismo que hay una memoria corporal, no sabemos dónde quedan registrados los recuerdos, si solamente en las células del cerebro o en todo el cuerpo, Sí. ¿verdad? ¿Por qué cambian las células de la cabeza y del cuerpo y los recuerdos siguen permanentes, intocables? Entonces, ¿dónde queda alojado el recuerdo en la persona? ¿Dónde quedan alojados los acontecimientos que suceden en el cosmos? Bueno, pues hoy se habla de esa especie de supercerebro, supertejido cósmico muy sutil, antes lo llamaban éter, ahora, por ejemplo, pues en la física cuántica se habla de vacío cuántico. Sí. ¿Qué es el vacío cuántico? Una plenitud energética y omnipresente. Y esa plenitud de energía omnipresente es el origen del Big Bang. Del Big Bang. Toda la energía y toda la información y toda la organización del cosmos ha salido del vacío cuántico. Sí. ¿Cómo es posible que tanta información que hoy conocemos después de 14.000 millones del Big Bang, ¿verdad?, estuviese superconcentrada en un punto matemático, infinitamente pequeño? Bueno, este es otro día traeré un tema que desarrolla este misterio de la información, del conocimiento que había en el Big Bang, Sí. ¿verdad? Sí. Como
asombroso mundo de armonía, de organización cósmica, ha podido nacer y emerger de un caos absoluto que fue el Big Bang en los primeros segundos de la explosión. Bueno, entonces doy datos que confirman que hay una información cósmica, una inteligencia cósmica. Por ejemplo, hay información cósmica codificada, es un tipo de información distinta de la genética, de la que están los genes en el genoma humano, información codificada en las estructuras y funciones de los átomos, de las moléculas, de las estrellas, de los planetas, en la estructura, según sea estructura circular o esférica, tiene un sentido, tiene un destino distinto, es facilitar, por ejemplo, el movimiento. Por eso la mayor parte del universo tiene forma geométrica esférica, o elíptica, pero esférica, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se inventó la rueda, lo que significó esto para el movimiento, para el trasladarse de un lugar a otro, claro, la rueda se mueve con más facilidad que si fuese un triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces hay estructuras permanentes en los átomos. El núcleo, el protón y el electrón, y luego el electrón. Esos tres elementos son las entrañas de los átomos. Y esto es permanente en todos los átomos. Bueno, entonces, a base de esa estructura permanente, pues tiene también unas funciones permanentes. Los átomos tienen, por ejemplo, como función permanente el complementarse, el enriquecerse, el autoorganizarse. ¿Cómo saben autoorganizarse dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar una molécula de agua? Ahí hay sabiduría, porque ese enlace es más permanente que el enlace matrimonial. Ahí no hay crisis, ¿eh? No hay crisis. Bueno, entonces, por ejemplo, las estructuras y las funciones de los átomos, la célula también tiene su estructura permanente, por ejemplo, la membrana, el citoplasma y el núcleo, y luego los árboles tienen su estructura, la raíz, el tronco, las ramas, el cuerpo tiene su estructura, cabeza, tronco y extremidades. Entonces, las estructuras llenan el universo y tienen una sabiduría, ¿verdad? Son permanentes y garantizan el funcionamiento de esa realidad concreta estructurada en cabeza, tronco y extremidades. Bueno, entonces las estructuras permanentes, las funciones o dinamismos permanentes, por ejemplo, la temperatura, ¿por qué al 0 grados el agua pasa de estado sólido, de estado líquido a estado sólido? Se congela, ¿verdad? A los 0 grados. A los 100 grados se transforma de líquido en gaseoso. Pero hay un término, hay una cantidad determinada de calor o de frío que transforma esa materia. Bueno, entonces todo esto está codificado, está impreso, está grabado en la entraña misma de esa materia y de esa estructura. Es una sabiduría o una información calificada de codificada, ¿verdad? Claro. De innata. De innata. Ya programado para ello, en Bien, este caso. Entonces, luego hay otro fenómeno, las leyes cósmicas, las leyes naturales, la ley de la gravitación. ¿Por qué todo cuerpo pesado está regido, todo fenómeno, qué sé yo, dinámico, de movimiento, está sujeto a la ley de la gravedad? Bueno, ¿y qué pasa donde no hay gravedad? Por ejemplo, en las personas los astronautas, bueno, que tienen que vivir en un ambiente, en un espacio ingrávido, pues, por ejemplo, esa situación, ese cambio de la gravitación a la ausencia de gravitación es perjudicial para el cuerpo porque produce pérdida de masa ósea, por ejemplo. Bueno, entonces el cuerpo está estructurado para vivir dentro de una gravedad, de una gravitación determinada. Dentro de unas leyes. Dentro de unas leyes, una ley es la ley de la gravitación universal, ¿verdad? Puede haber otras leyes, como es, por ejemplo, la ley de la entropía, porque con el uso toda materia sufre desorganización y desgaste.
¿verdad? Y luego la negentropía o la entropía negativa, a medida que se aumenta la organización de una cosa, pues es más permanente y es más capaz de seguir autoperfeccionándose. Entonces hay una entropía negativa, que es aumento del desorden, y hay una entropía negativa, que es el aumento del orden y de la complejidad en la organización, ¿verdad? El cuerpo humano, por ejemplo, o la cabeza humana está mejor organizada, tiene un nivel de organización superior al de la cabeza del elefante, ¿verdad? Entonces, aparte de que tenga, qué sé yo, más o menos neuronas, pero la interconexión entre neuronas, la influencia, la interdependencia y la interacción entre neuronas, ¿verdad? Bueno, entonces hay una sabiduría en la estructura de la materia permanente, hay una sabiduría en las leyes naturales, hay una sabiduría también en las leyes humanas, pero bueno, al lado de la sabiduría en las leyes humanas, pues hay también estupidez y hay ignorancia. Bastante. ¿Verdad? Bastante, por desgracia. Bien. En este caso. Entonces, hay una conciencia cósmica, hay una memoria cósmica, hay una inteligencia cósmica, y el próximo día traeré una explicación del Big Bang, cómo lo explica la ciencia materialista y cómo lo explica la cábala judía. Ajá. Perfecto. Pues el próximo día hablaremos de ello, el jueves, a esta misma hora. Bien. Sin duda. Elías, antes de irnos, vamos a probar bien. con el limón a ver si hay pericia, en este caso, en esa mini entropía que tenemos ahí. Pues no, porque el limón está estructurado para flotar en el agua. Efectivamente, efectivamente. Y cualquier influencia lo mueve. Efectivamente. Y al moverlo, pues pierde el equilibrio. Claro que sí. Vamos allá. Hay que intentarlo, no obstante. A ver, ahí. Ay, que va de lado. Uy, está vivo. No, ay, al fondo en este caso. Bueno, contribuyendo a una buena causa. Elías, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, como siempre. Muchísimas gracias. acuerdo. Como gracias también les damos a ustedes por estar un día más, una semana más con nosotros. Nos vamos, no sin antes recordarles que volvemos el próximo martes. Será a partir de las 10 de la noche aquí en Y, en la Y Asturiana, en esa Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, buen fin de semana y muy buenas noches.